Clase correspondiente al día de hoy. La clase, como va a estar grabada para sus compañeros del otro grupo, me mantengo atado con el micrófono y por eso no puedo hacer mucha movilidad, para que sepan. Bueno, bienvenidos nuevamente a la asignatura. Ya nos hemos visto la cara previamente. Bueno, bienvenidos otra vez a la asignatura. Vamos a hacer una revisión del primer tema y una parte del segundo tema en la mañana de hoy. Bueno, y espero que con toda confianza, si hace falta alguna pregunta, pues la hagan. Vamos a entonces a entrar de una vez en materia, porque las instrucciones y el resto de la información pues ya ha sido dada, y además eso la profesora Carla se hará responsable de ese asunto. Entonces comencemos de una vez. En la primera unidad de la asignatura biología se hace una revisión de los conocimientos previos que debemos tener nosotros cuando vamos a introducirnos en el mundo de las ciencias. Ya no es solamente una introducción a la biología, es que es realmente una introducción al mundo de la ciencia, porque es su primera materia del área de las ciencias en la universidad. Entonces, aunque yo no sé si esto lo hayan visto o no lo hayan visto en bachillerato, pues nosotros lo volvemos a ver en la universidad y bueno, vamos a hacerle una buena vuelta, una buena repasada otra vez, porque hay información que tenemos que dejar muy clara para poder comprender lo que es estar en el mundo de las ciencias. Por eso entonces estamos con este tema, que es su justificación. El primer tema de la asignatura se llama la biología como ciencia. Como dijimos, la primera unidad, la introducción a la biología, y el primer tema, la biología como ciencia. Entonces, este tema, ¿qué contenido tiene? En primer lugar, el concepto de biología. En primer lugar, el concepto de biología, definir qué es biología y comprender sus implicaciones. Luego, la relación de la biología con la ingeniería agronómica, por qué vemos biología y por qué vamos a ver no solamente una materia, sino una serie o una secuencia de materias de la biología. Tercero, vamos a estudiar el método científico, qué es lo que nos define como ciencia y qué es las implicaciones que tiene ser un profesional del área de la ciencia. Serían los postulados y las características del método científico. Y por cuarto, la historia de la evolución del microscopio óptico y el conocimiento de los seres vivos. Entonces comenzamos. En primer lugar, definimos biología. Biología es un término una palabra compuesta que viene derivada de dos palabras griegas. Bios, que significa vida. Todo lo que tenga el prefijo bio delante se está refiriendo a algo que trabaja con seres vivos. Y logos, que significa tratado o conocimiento de. Entonces, por tanto, nosotros podríamos decir que la biología sería la ciencia que estudia los seres vivos, o sea, la ciencia que trata acerca de los seres vivos. Se movió acá. Entonces podemos desglosar ese concepto tan breve que dice la ciencia que estudia los seres vivos. Lo podemos desglosar y primero viendo qué implicaciones tiene. En primer lugar, se le dice ciencia, se le llama ciencia, y eso significa que sigue una metodología precisa de trabajo que se llama método científico. Cualquier disciplina del conocimiento humano que se rija por una metodología de trabajo rígido denominada método científico es una ciencia. Y cualquier disciplina del conocimiento humano que no se rija por un método científico no es ciencia, a pesar de que las personas que la practiquen digan que sí lo es. ¿Y cuál es la utilidad de la ciencia en general y de esta ciencia en particular? Pues la utilidad es que sirve para generar y ordenar información. Eso es lo que hace la ciencia. Genera y ordena la información y le da un valor, diciendo qué cosas son verdad, qué cosas no estamos seguros y qué cosas son falsas. Luego, el mismo concepto de la ciencia que estudia los seres vivos. Al tratar de los seres vivos, nos referimos entonces a diferentes escalas,
se puede estudiar un ser vivo a nivel molecular, o sea, ver de qué manera interactúan unas moléculas con otras, cómo transporta la información genética, cómo la hereda, cómo la expresa, qué moléculas son las que están responsables de la realización de una determinada función o una determinada característica. También puede ocurrir a nivel celular, podemos ver cómo está constituido las células del cuerpo de un ser viviente, qué tipo de células tiene, dónde se ubican, qué características poseen, cómo están compuestas estas células, qué funciones realizan. Se puede también estudiar a nivel tisular, es decir, cuál es la composición de tejidos de la parte interna del cuerpo de un ser viviente, un animal, una planta, un protozoario, un hongo. Se puede estudiar el individuo completo, tomamos un organismo y lo analizamos viendo cómo es su forma, cómo es su crecimiento, cómo es su desarrollo, cuál es su ciclo de vida, cuándo se reproduce, cómo se reproduce, todas esas cosas en un estudio individual. También se puede estudiar de forma grupal, o sea, la especie, qué hace la especie, cómo se comporta, cuáles son las características, el lugar donde vive. Y un concepto holístico, el ecosistema completo, incluyendo la parte viva y la no viva. O sea que existen muchas formas de estudiar a los seres vivos. De igual forma, se puede estudiar por disciplinas también, y habrían ramas de la biología que se dedican a estudiar animales nada más, y en ese caso lo llamamos zoología, porque el prefijo zoo se refiere a animales. Hay otra rama de la biología que se encarga de estudiar solamente plantas, y en ese caso lo llamamos botánica. Hay otra que se dedica a estudiar solo virus y se llama virología. Otra solo hongos y se llama micología. Solo bacterias, bacteriología. Y así sucesivamente diferentes tipos de seres vivos. Igualmente desde otro tipo de enfoque. La anatomía se estudia la composición interna, la morfología se estudia cómo son las estructuras, la sistemática se estudia las relaciones que existen entre ellas. Entonces, como ven, el estudio de la biología se puede enfocar desde muy diversas formas. Eso era la definición de biología. Ahora, ¿qué relación puede tener la biología con la ingeniería agronómica? Porque nosotros estamos estudiando esto, si podríamos pasar directamente a cómo se manejan los tractores y cómo se siembra el maíz. ¿Cuál es la razón para que nosotros entremos a la carrera de agronomía empezando por esto? Pues, como ven en todas las imágenes, en primer lugar tenemos que decir que todos los seres vivos, que todos los productos con los que trabaja la agronomía son seres vivos. Todo producto de la agronomía proviene de un ser vivo. Es producto de su procesamiento, es el producto, es el ser vivo completo, es una parte, son sus semillas, son sus frutos, pero todos son seres vivos. Y por tanto, el conocimiento de los seres vivos implica que sabemos cómo actúa el organismo con el cual se trabaja para obtener el producto comercial. Entonces, si nosotros tenemos una plantación de lechuga como esta del principio, o una plantación de maíz como esta que está acá, nosotros tenemos que saber cómo se comporta ese ser vivo, es decir, la planta de lechuga, o es decir, la planta de maíz, para poder manejarla y obtener los mejores rendimientos, los mejores resultados y el mejor comportamiento. Si nosotros no tenemos conocimientos acerca de cómo es ese ser vivo, no podemos manipularlo, y si no lo podemos manipular, no podemos sacar el mejor rendimiento. Igualmente sucede con todas las ramas del conocimiento de la agronomía, y por eso pongo varias imágenes, porque en agronomía no solo trabajamos con plantas como se ven aquí, la lechuga, el maíz y las frutas, sino que también se trabaja con animales. Los agrónomos son los que hacen cría de animales, ganadería de pequeño tamaño, de gran tamaño. También los agrónomos son los que hacen piscicultura y son los que trabajan con los microorganismos del suelo. Entonces es importante conocer ese asunto. Entonces salió, espérense un segundo. Entonces, por eso es que tenemos que estudiar agronomía. En agronomía, por eso es que tenemos que estudiar biología. Porque conocer cómo son, de dónde provienen, qué relaciones tienen, cómo funcionan, cuál es su ciclo de vida,
cuáles son las etapas que atraviesa, qué requerimientos tiene en lo nutricional, en lo ambiental, en el desarrollo. Todo eso conducirá a que nosotros podemos en el futuro hacer un manejo adecuado de ese organismo. Eso va a dar la diferencia, por ejemplo, de que ustedes con los productores van a ver que a veces lo llaman a uno, le pasan una foto toda borrosa y le dicen, profesor o ingeniero, dígame cómo soluciono esto, que me le cayó un bichito a las caraotas. Un bichito, una cosa, ajá. ¿Y cuál es la diferencia? Un agrónomo dice, tengo un masticador consumiéndome las hojas de la caraota, hay un pasador, hay un minador, tengo un ataque de un hongo, se ven las pústulas en la superficie. O sea, yo soy capaz de describir y saber qué organismo me está atacando y por tanto yo puedo leer una etiqueta de un producto y puedo decir qué producto sirve y qué producto no sirve. Los vendedores de productos químicos son muy vivos y ellos, ¿qué hacen? Tú tienes un ataque de un insecto y te mandan a decir, tienes que hacer una mezcla y te ponen un fungicida y te ponen el insecticida. Por supuesto, el insecto se va a morir, pero además de eso te metieron el fungicida que no necesitabas y te lo vendieron y eso es dinero. Si tú entiendes de biología, sabes que el fungicida es para hongos y que el insecto no le va a hacer nada al fungicida y por eso dice, no, esto no lo necesito, necesito solamente un insecticida. Ese tipo de conocimientos sobre el ser viviente nos conducen a saber cómo nos vamos a aportar nosotros como productores en la agricultura. Continuamos. Luego entonces, como es una ciencia, la biología se rige por el método científico y tenemos que describir el método científico para saber de qué estamos hablando. En primer lugar, definimos ciencia. Ciencia es una palabra que deriva del latín. En latín se escribe como está allí y se pronuncia ciencia. Ciencia. Ajá. ¿Y qué significa? Conocimiento. Eso es lo que significa. ¿Qué es una ciencia? Para la definición original es un conocimiento. Para la definición actual que entendemos nosotros es un conocimiento, pero obtenido por el método científico. Entonces, que mi mamá sabe hacer muy bien las empanadas y le quedan crujientes y la conchita le queda muy buena y quedan marroncitas y no se le queman y no se le sale lo de adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un conocimiento, pero no es una ciencia, porque ella no lo obtuvo por el método científico. Entonces, es un conocimiento, más no es una ciencia. Luego, ¿cómo definiríamos ciencia? Como un sistema ordenado de conocimientos estructurados que conducen a la verdad con el mayor rigor posible. Un sistema ordenado de conocimientos estructurados quiere decir que los conocimientos no están tirados todos así uno al lado del otro, sino que cada conocimiento está relacionado con el otro, está organizado, está dentro de una disciplina, está dentro de un área y se colocan todos juntos de una manera organizada. A eso nos referimos con el asunto de sistema ordenado de conocimientos estructurados. ¿Y a dónde deben conducir esos conocimientos? A la verdad. O sea, a lo que es auténtico. ¿Cómo es eso de que a la verdad? Bueno, imaginen que sale una persona y le dice, mire, esta pastillita te va a curar el dolor de cabeza. ¿Y cómo sé yo que eso es verdad o no? Hay unos estudios científicos que lo respaldan, que dice que sí o que dice que no. Incluso el estudio dice porcentaje, dice el 80% de las personas que se lo tomaron se les curó el dolor de cabeza. Entonces ya tenemos nosotros una verdad, una información que sabemos que es cierta. Pero además de eso, como la verdad se puede modificar con el tiempo porque hay cosas que son ciertas pero no tan ciertas, menos ciertas o regularmente ciertas, entonces se dice que la ciencia busca que la verdad tenga el mayor rigor posible. O sea, el mayor nivel de ajuste a la realidad posible. No necesariamente la verdad absoluta, porque en algunas ocasiones la verdad absoluta se consigue luego de muchos años de estudio. ¿Qué estudia la ciencia? Eso es otra cosa muy importante que tengamos pendiente. La ciencia estudia la materia y cómo actúa la materia. No estudia otras cosas. Por tanto, cuando salía, ya no sale porque ya no existe periódico escrito, pero cuando salía en el periódico escrito, científico tarotista te dice si te están poniendo un mal.
Eso era un anuncio típico de la prensa, es un anuncio típico de la prensa como que en casi todas partes del mundo. Pues ese señor, a lo mejor le diría si le están poniendo un mal, pero científico no es. ¿Por qué? Porque la ciencia trata acerca de la materia y cómo actúa la materia. Y la información que supuestamente él obtiene a partir de la lectura de las cartas, del café, del cigarro, del tabaco, de la ceniza o de cualquier otra cosa de esas que utiliza, no tiene nada que ver con la materia y cómo actúa ni con las leyes de la naturaleza, y por tanto eso no puede ser una ciencia. ¿Qué características tiene una ciencia? Entonces, porque bueno, si estamos diciendo que una cosa es ciencia y que otra cosa no lo es, pues entonces, ¿cuáles características tiene para poder ser? Primera característica, la ciencia solo puede tratar aquello que se compruebe por medio de experimentos. Esa es la primera cosa. Solo se puede comprobar por experimentos o por observaciones. Si no se observó en la realidad o si no se realizaron experimentos, la ciencia no lo puede decir. Entonces, por ejemplo, una cosa que gusta mucho ahorita en las películas, todas lo ponen, dicen que ciencia ficción, pero que está ligado a la realidad, que son los universos paralelos, que si el Flash salió del universo 1 y cayó en el 2, o que si ¿cómo se llaman? Los Vengadores estaban en el universo 1 y se movieron y estornudaron y cayeron en el universo 2. Eso no existe forma de demostrarlo porque no es posible ser sujeto a una investigación científica. A pesar de que eso lo dicen los físicos teóricos, eso no es una ciencia, eso es una elucubración. Porque si no se puede verificar con experimentos o con observación directa, no es ciencia. Segundo, la ciencia estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Tercera característica de la ciencia. Los conocimientos se obtienen por medio de observaciones y de experimentaciones. La ciencia no obtiene conocimientos por revelaciones, ni por intuiciones, ni nada por el estilo. No quiere decir que las revelaciones y las intuiciones no existan. Lo que dice es que eso no es ciencia, son cosas diferentes. Luego, la ciencia es competente para aquello que se verifica cómo actúa. Si hay algo que no se puede verificar cómo funciona, cómo actúa, no se puede estudiar en la ciencia. Seguimos con las características. ¿Qué le atañe a la ciencia? O sea, ¿qué cosas puede investigar? Todo fenómeno que sea afectado por al menos una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Ya nosotros las mencionamos anteriormente. Las fuerzas fundamentales de la naturaleza son 4. Ellas afectan al átomo, y si afectan al átomo, afectan a la materia. Y si afectan a toda la materia, entonces afectan a cualquier cosa que sea objeto de la ciencia. Son la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Para que cualquier cosa sea estudiable por la ciencia, tiene que estar en el mundo material. Y para estar en el mundo material, tiene que ser afectada al menos por una de esas 4 fuerzas. ¿Para qué no es competente la ciencia? Para la finalidad de las cosas. La ciencia no tiene la capacidad de determinar de manera precisa para qué son las cosas, qué finalidad tienen, qué fin tiene la vida, las motivaciones, lo que hacen las personas o incluso los objetos. No hay forma de saberlo. Segunda cosa para la que no es competente, para el pasado. La ciencia no es competente para el pasado. Puede hacer aproximaciones al pasado, pero de hecho no es competente. Por decir algo, no existe forma científica como yo pueda demostrar qué cosas estuvieron haciendo ustedes hace 2 horas en su cuarto o hace 3 horas en su cuarto. Yo puedo científicamente decir, es probable que haya estado haciendo tal cosa, pero no existe forma de demostrar que hicieron. Incluso si ustedes me dicen a mí, yo hace 3 horas estaba en mi cuarto haciendo tal cosa, yo no tengo forma de mostrarlo. Tengo que, o creo en lo que tú me dices, o no creo en lo que tú me dices, pero no tengo forma de demostrar si lo que me estás diciendo es verdad o no, porque la ciencia
no puede ser competente con el pasado. Y entonces la arqueología. ¿Qué hace la arqueología? Busca indicios y con esos indicios consigue cosas que ocurrieron en el pasado, pero no lo describe, solamente llega hasta donde los indicios lo llevan. Si los indicios lo llevan hasta una información, la hace. Si no, no puede. Pues, ¿cómo decimos nosotros? ¿Isaac Newton era ronco o tenía la voz fina? No tenemos forma de saberlo. La ciencia nunca lo sabrá. Por arqueología nosotros podemos hacer, conseguimos el cadáver de Isaac Newton, vamos a la abadía de Westminster, lo desenterramos, conseguimos el cadáver de Isaac Newton. Podemos analizar la garganta y podemos decir, mira, tenía la garganta de tal característica anatómica y podemos deducir que emitía los sonidos de tal manera. Pero es una deducción. Pero determinarlo de manera clara, precisa y concisa de cómo sonaba la voz de Isaac Newton, a menos que lo hubiese grabado alguien y no había grabadoras en ese tiempo, es imposible. Por tanto, la ciencia no es competente para el pasado. Se puede aproximar a algunas cosas del pasado, pero nada más. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo a los historiadores les encanta estar diciendo para tirárselos de chévere que hay cosas que son absolutamente ciertas y es muy difícil saberlo. Luego, la ciencia no es competente ni para la inteligencia ni para la libertad humana. No existe explicación para las acciones de los humanos que hacen libremente, tanto para las buenas como para las malas. A veces uno piensa, pero bueno, si este tipo nosotros no lo estamos molestando para nada, si nosotros estamos aquí tan tranquilos y no tenemos nada que ver con él, ¿por qué vino a echarnos broma, a molestarnos, a hacernos algo malo? No existe una razón lógica. Tampoco para Dios. Si hay alguien que sea creyente en Dios, aquí presente les puedo decir, la ciencia no puede demostrar que Dios no existe y tampoco puede demostrar que Dios existe. La ciencia no es competente para Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es afectado por ninguna de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Y por tanto, si no es afectado por ninguna de las 4 fuerzas de la naturaleza, y si su cuerpo no es material y no tiene masa, si no tiene masa, no es afectado por la gravedad, y por tanto, de Dios no puede hablar la ciencia. Otra cosa, si no tiene materia, no tiene tiempo, porque el tiempo es una característica de la materia. Y si alguien no tiene materia, no tiene tiempo y está fuera del tiempo. Eso es muy difícil de comprenderlo, pero cualquier ser que esté fuera de la materia estaría fuera del tiempo. En conclusión, la ciencia no puede hablar de Dios, no es competente para ello, no es un asunto que le corresponda. Aunque hay investigadores que dicen cosas, pero no, incluso el Stephen Hawking decía cosas, pero no tiene la competencia para hacerlo. Él lo que estaba diciendo era opiniones, no estaba diciendo nada en tanto como doctor en física. Entonces, ¿qué presupone la ciencia? Cuando se va a aplicar el método científico hay que presuponer algunas cosas. Para que se pueda aplicar tiene que ocurrir algo. ¿Qué se presupone? En primer lugar, para que se pueda hacer ciencia se debe cumplir el principio de identidad. Y este principio dice que las cosas son lo que son y no otra cosa. O sea, si es perro, hace lo que hacen los perros. Si es gato, hace lo que hacen los gatos. Eso parece sencillo, pero por ejemplo para el conocimiento del antiguo Oriente e incluso de cosas orientales de la actualidad, ese principio no se cumple. Segundo, el principio de no contradicción, y este principio afecta a algunas áreas del conocimiento humano en la actualidad. Y dice el principio de no contradicción que una cosa no puede ser algo y lo contrario simultáneamente. Aquí se presenta un problema con el principio de no contradicción en un área de conocimiento que pretende a veces ser un poco científica y no lo puede ser. Buenos días. Algunas formas de teología dicen, en algunas formas de la teología cristiana, se dice que cualquier persona puede interpretar
un texto y esa interpretación es completamente verdadera. Entonces, si nosotros nos sentamos aquí y leemos un texto, cada uno tiene una interpretación y eso es verdadero. Pero si yo interpreto que sí y si ella interpreta que no, no se cumple el concepto de contradicción, porque una cosa para ella es negativa y para mí es positiva, y no puede ser las dos cosas a la vez, o es positiva o es negativa, pero no puede ser positiva o negativa según quien la mire. Entonces, eso saca a esa forma teológica de la ciencia. No puede ser una ciencia porque para ser ciencia, en primer lugar, tiene que haber principio de no contradicción. Las cosas son una cosa o son otra. O sea, como diríamos en criollo, no se puede estar medio preñada. ¿Está preñada? No está preñada. Pero en medio no hay nada. Igualito, eso es lo que nos dice el principio de no contradicción. El tercero, el principio de razón suficiente. ¿Qué nos dice el principio de razón suficiente? Que todo tiene que tener una explicación que lo describa. Las cosas no pueden ocurrir porque sí. Si es algo que ocurre porque sí, entonces ya no es ciencia. Ejemplo de cosas que ocurren porque sí y por tanto no son ciencia. Las personas que con su libertad deciden hacer algo. Por decir algo que sucedió ayer en Francia. Venía un tipo que está haciendo turismo mochilero. Venía con sus tremendas mochilas encima. Una grande en la espalda y una en la mano. Y pasó por un parque. Y había un islámico con un cuchillo en la mano apuñalando a todo el que le pasaba cerca. Eso sucedió en Francia ayer. Si quieren, los videos están en YouTube, en Twitter y en todos lados ya. Y él fajado metiéndole puñal a todo el mundo. Y este tipo viene caminando con su mochila. ¿Qué hizo el tipo? Cogió mochilazo al que estaba apuñalando. Todos los demás que estaban haciendo, gritando y llamando a la policía. Gritando, llamando a la policía. Y aquel puñal parejo y métele puñal. Y todos los demás gritaban y llamaban a la policía. Esta persona tomó una decisión. ¿Cuál razón es suficiente para explicar que él lo haya hecho? No hay una razón científica para que lo haya. Él lo hizo desde la libertad. Él decidió arriesgarse a que el tipo se le viniera encima y le metiera el puñal a él, porque él decidió que esa situación no la podía tolerar. Entonces, en situaciones de conciencia, la ciencia no puede dar explicaciones porque esa es una decisión personal que él con sus motivaciones internas determinó, y no existe ningún fenómeno de la naturaleza que lo explique. No hay ninguna fuerza de la física, ni ningún elemento de la química que diga por qué ese, más bien no se puso como los demás a dar gritos y a llamar a la policía, sino que decidió intervenir y solucionar un problema, y a morralazo salvó a las personas que estaban recibiendo las puñaladas. Si les da curiosidad, miren lo que está por ahí. Seguimos. En cuanto a las características del método científico y sus postulados, ¿qué alcances tiene la ciencia, por tanto? Que acabamos de comentar de que hay que presuponer unas cosas. O sea, ¿qué alcance tiene la ciencia? ¿Hasta dónde puede llegar la ciencia y hasta dónde no puede llegar? Y debemos estar pendientes porque sí es verdad, la ciencia es una de las herramientas más poderosas que ha creado la humanidad, pero también es cierto que, como cualquier otra herramienta creada por la humanidad, tiene límites. No se considera ciencia las cosas que no se puedan verificar por medio de experimentos o por medio de observaciones directas. Tampoco aquello que no se pueda comprobar cómo actúa. Por tanto, por ejemplo, los agujeros negros son un límite de la ciencia. Cuando se cruza el umbral de un agujero negro de física en el espacio, se está superando el horizonte de la información. A partir de ese momento no se puede ver qué sucede adentro. Y como no se puede ver qué sucede adentro, sino que solamente se pueden hacer elucubraciones, hasta ahí llegó la ciencia. Cualquier persona que diga que pasó una cosa dentro del agujero negro está haciendo observaciones, está dando su opinión, pero no está diciendo la verdad. Todo fenómeno que no sea el resultado de la acción de al menos una de las 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza no puede ser estudiado por la ciencia. Aquí tenemos toda una representación gráfica de lo que es la gravedad.
Aquí tenemos una representación gráfica de lo que es la fuerza nuclear fuerte y la fuerza y las cargas que determinan la presencia de los átomos. Entonces ahora sí, conocidas cosas acerca de la ciencia, vamos a describir el método científico. ¿Qué es el método científico? El proceso mediante el cual una teoría científica es validada o descartada. Es un proceso, pero no es un proceso único. Cada ciencia suele tener sus propias modificaciones que se le adaptan. Porque, por ejemplo, ¿por qué tiene que ser diferente para cada ciencia y no existe uno solo? Ejemplo, nosotros en agronomía queremos hacer un experimento acerca del efecto de un fertilizante sobre una planta y le ponemos varias concentraciones de fertilizante a la planta. Y para saber hasta dónde llega la toxicidad, le ponemos mucho hasta que la planta se muera. ¿Por qué? Necesitamos decir cuál es el nivel de toxicidad del fertilizante. Eso en medicina no se puede hacer. Nosotros no le damos medicina de la atención a un anciano que está enfermo hasta que se muera. Eso en medicina es imposible de hacerlo. Eso solamente se puede hacer en algunas disciplinas. En zoología nosotros podemos ver cómo realiza un efecto, pero sobre todo en la actualidad ya se han desarrollado tendencias que se procura que el animal no sufra una tortura. Se le puede aplicar un experimento, pero no torturarlo. Pero en cambio, si nosotros trabajamos con plantas, nosotros podemos hacer muchas más cosas, porque las plantas no son como los animales, ellos no son sujetos a tortura, porque ellas no tienen un sistema nervioso central. Entonces nosotros una planta sí la podemos picar en pedacitos. De hecho, en mi área yo trabajo con cultivo in vitro de tejidos vegetales y en esa área yo agarro un ápice de plátano, lo corto, lo llevo hasta 2, 3, 4 milímetros de longitud y lo meto al laboratorio a funcionar. Eso no lo podemos hacer con un chimpancé. Entonces cada área de conocimiento tiene sus propios métodos y las ciencias sociales tienen unos métodos diferentes. Y si yo voy a trabajar con algunas cosas que tienen que ver con conducta humana, pues tengo que recurrir a las encuestas. O sea, cada área tiene su forma de hacer las cosas, pero todas tratan de ajustarse a una misma rutina del método científico. ¿Qué postulados nos dice el método científico para funcionar? Nos dice en primer lugar que el universo es ordenado, las cosas tienen una estructuración. O sea, nosotros tomamos cualquier cosa y la dividimos y la observamos y cada vez encontraremos una estructura más sencilla en su interior, pero todo está organizado y estructurado. No hay nada que esté relleno de cualquier cosa y a lo loco. No, todo tiene una estructuración. Segundo, el determinismo es muy importante. El determinismo es una información muy importante que tenemos que saber de la ciencia. La ciencia nos dice que nada ocurre sin una causa que le dé origen. Es una definición, nada ocurre de manera espontánea. No es que yo estoy aquí conversando con ustedes y esta lámpara cae al piso, se cayó la lámpara. ¿Por qué? No, estaba ahí y se cayó. No, algo pasó. ¿Qué pasó? La mesa se movió, hubo un temblor de tierra, se quebró la base de la lámpara, la tropezó alguien, algo pasó, pero la lámpara no está ahí y dice, ay, me voy a tirar para el piso y se cae. Tercero, es posible descubrir. Ese es otro postulado importante del método científico. Las cosas se descubren porque se pueden descubrir. Es posible descubrirlas. No es una cosa muy importante que nosotros vemos en algunas áreas que parecen ciencia y no lo son, es cuando le dicen hay una energía. Hay una energía. Eso lo hace mucho, por ejemplo, la gente que trabaja con medicina homeopática.
Es que los alimentos tienen una energía y nosotros si la agitamos la energía no sé qué. Entonces cuando decimos, ¿cuál es esa energía? Bueno, una energía. ¿Y cómo podemos analizarla? ¿Podemos buscar una herramienta, un aparato para determinar? No. Entonces, si es una cosa que no se puede buscar, que no se puede averiguar o que no se puede medir, entonces no es ciencia. ¿Qué características tiene el método científico? Es fáctico, o sea, se ciñe a los hechos, no se imaginan cosas. Tú tienes unos hechos y los describes de manera técnica. E incluso a veces en las universidades cuando se presentan discusiones ocurre algo muy feo, que es que nos salimos del método científico y nos apasionamos a decir cosas que no son. Cuando a uno como técnico, como agrónomo, como ingeniero le piden información, uno da la información. Es que no germinó el maíz. Se hizo un muestreo y tenemos un 75% de fallo en la semilla. Eso es fáctico. No es que yo me paré en la camioneta, bajé el vidrio y miré allá a lo lejos y parecía que no habían salido todas las semillitas. No. Yo me bajo, me arrodillo, escarbo, saco 100 semillas y veo cuántas tienen la raíz afuera y cuántas no tienen la raíz afuera. Y el número de semillas que tenía la raíz afuera es el porcentaje de las que germinaron. Y las que no la tienen afuera no germinó. Eso se llama ceñirse a los hechos. Es ser fáctico, eso lo hace el método científico. Otra cosa es ser objetivo. En el método científico, por ejemplo, ahorita que están los estudiantes redactando tesis, que estamos en la etapa de las presentaciones, que deberían empezar a presentar tesis la semana que viene y la próxima, que estamos en este momento, es muy común que los estudiantes cuando están leyendo los resultados dicen, este es mejor que este. No, en ciencias es objetivo, no se dice mejor, se dice, este tiene un mayor promedio, este tiene un menor promedio. Mejor o mayor lo va a decir la persona si le conviene o no le conviene las cosas. Mejor o mayor es una calificación. En cambio, de manera objetiva uno dice, este promedio es más alto que este. Eso sí es una denominación ajustada al método científico. Otra cosa del método científico es autocorrectivo, es decir, cuando se descubre que una cosa la estábamos haciendo mal y se descubre nueva información, esa nueva información se publica y anula la anterior. Pasa mucho en medicina. Hace unos años se decía que la grasa del aguacate era horrible y las personas que tenían alto el colesterol las mandaban a no consumir aguacate. Después se empezó a analizar más el asunto y se descubrió que la grasa del aguacate era de altísima utilidad, que era de muy buena calidad y ahora se recomienda el consumo de aguacate porque la calidad es muy buena. No quiere decir que el anterior era un tipo loco, malévolo que está inventando cosas. No, los estudios hasta esa fecha no daban más evidencia que la que decía que el aguacate era grasoso y luego se hicieron estudios a mayor profundidad y se corrigió la información. Por eso el método científico es autocorrectivo. Y además trasciende los hechos, o sea, la información que se obtiene se puede trasladar para hacer inferencias de tipo más general, o sea, se producen formulaciones de tipo general. Paso del método científico. En primer lugar, para poder aplicar el método científico hay que observar algo en la realidad. Lo que se dice, buscar un problema, que no necesariamente tiene que ser problema desde el punto de vista teórico. Observar la realidad. Luego, se formula una hipótesis que trata de explicar la realidad que ha sido observada. La hipótesis es más o menos libre. La persona que va a aplicar el método científico, de acuerdo a sus conocimientos previos, deduce una posible explicación al fenómeno que va a explicar. No tiene que ser necesariamente esa la explicación, pero se propone una posible. Luego se va a la experimentación, se generan experimentos o se hacen observaciones y esas observaciones o experimentos conducirán a obtener información que nos diga que si los hechos se corresponden con lo que tiene la hipótesis o si no se corresponden. Si nosotros pensamos que la explicación
nosotros pensamos que hay una explicación y si los hechos que estamos corroborando por medio del experimento refuerzan la idea de que esa es la explicación o si nos envían a otra explicación. Y por último, el método produce leyes, propuestas o afirmaciones que dicen si eso es cierto o si no es cierto. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, la tesis de David Mark, que estamos trabajando en ella ahorita, la observación de la realidad. Existe un producto que se llama biocarbón que tiene una capacidad de incrementar la retención de nutrientes, la cesión de nutrientes en el suelo y conserva la humedad del suelo. Entonces es un aditivo que se está añadiendo en los suelos para mejorar el comportamiento en agricultura. ¿Cuál es la hipótesis? Que si nosotros le ponemos biocarbón al suelo donde se está cultivando una hortaliza, en específico lechuga, nosotros deberíamos tener mejores rendimientos y un mejor comportamiento de la lechuga. ¿Cuál es la experimentación? Bueno, se sembraron plantas de lechuga en un suelo al que se le añadieron diferentes concentraciones de biocarbón y se observó el resultado. ¿Cómo se observó? No al ojo, no fue que mire, esta está más bonita, esta está más fea. Medimos las hojas, pesamos las hojas, las secamos, medimos el peso seco, medimos el peso fresco, medimos las raíces, la cantidad de raíces secas y en fresco, y con toda la longitud del tallo y la cantidad de follaje. Esas fueron las variables. Con toda esa información se elaboraron unos cuadros, se hicieron unos estudios y unas configuraciones, y eso al contrastarlo lo verificamos con la hipótesis que decía que iba a ser mejor. ¿Y cuál fue la respuesta? O sea, la afirmación, porque un experimento pequeño no se llegó ni a una ley ni a una propuesta, sino cuál fue la afirmación a la que se llegó, que el biocarbón ayuda al follaje y al tallo. El número de raíces no se vio afectado, entonces no podemos decir, y el número de hojas tampoco. La aplicación de biocarbón no afectó ni el número de raíces ni el número de hojas en la planta de lechuga, afectó su peso definitivo y afectó la cantidad de tallo. Entonces, para unas cosas sirvió el biocarbón, para otras cosas no sirvió. Eso es un proceso de método científico. De esta misma semana. Ajá. Luego viene el siguiente punto, que es la historia de la evolución del microscopio óptico y el conocimiento de los seres vivos. Para resumirlo muy sencillo, yo voy a empezar a decir fechas y nombres aquí, pero lo que queremos decir en principio es que en la medida que apareció el microscopio y que este se fue haciendo cada vez más perfecto y con mayor capacidad de observación, se pudo ir descubriendo cosas acerca de los seres vivos. Cuando el microscopio surge, no se sabía de qué estaban hechos los seres vivos, no sabemos de qué está hecha la carne de los animales, de qué están hechos los músculos o la piel, o tampoco sabíamos de qué está hecha la madera de una planta o de qué está hecho el cuerpo fructífero de un hongo. No había forma de saberlo, porque pues muy chiquito y no veíamos, y por mucho que lo cortáramos en parte, pues por dentro que íbamos a ver, si abrimos un animal, pues le vamos a ver los órganos, el hígado. Pero ¿de qué está hecho el hígado? No sabemos. ¿De qué está hecho el corazón? No sabemos, porque no tenemos forma de verlo. Cuando surge el microscopio, no se sabe cuándo. El microscopio simple, que era una lupa, no se sabe cuándo. Se piensa que en la antigua Grecia ya se descubrió la capacidad de hacer lentes y de pulirlos lo suficiente como para que generaran aumento y que con ese aumento se lograran ampliar el tamaño de las cosas. Se piensa que en la antigua Grecia, pero no se sabe cuándo. Pero luego, cuando empieza a desarrollarse ya más complicado, se hace más sofisticado y se tienen unas mayores capacidades de observación, que es a partir del 1596, que se lograba aumentar entre 3 y 9 veces el tamaño de algo. Ya se pudo ver que los seres vivos estaban hechos de algo por dentro y estaban organizados, porque ya tú aumentas 9 veces y puedes saber que ahí adentro del ser viviente hay algo pequeñito que tiene una organización. Entonces se fue avanzando y ya se sabe cómo es la estructura y se pudieron descubrir organismos que no tenían tamaño para ser observados a simple vista. Después, en 1665, un inglés, Robert Hooke, ya perfeccionó el microscopio y dijo cómo se podía utilizar. Y él fue el que observó la célula y dijo el término célula. Él estableció la denominación de la estructura fundamental de los seres vivos, que es la célula. O sea, se avanzó un poco más porque avanzó el microscopio, avanzó el aparato, avanzó el conocimiento que se obtiene a través del aparato. Luego, Anton van Leeuwenhoek
o Leeuwenhoek, perdón, en 1674, un poquito después, descubrió muchas cosas. Él era una persona muy creativa, de hecho no era ni siquiera científico, él era comerciante de telas, pero era muy creativo y él, además de perfeccionar el microscopio en casa, descubrió la existencia de los protozoarios, de los espermatozoides y los glóbulos rojos, porque él se ponía a observar muchas cosas en el microscopio y hizo reportes y oficialmente él fue la primera persona que vio un protozoario. Entonces se descubrió que existía ese mundo de seres muy ultra pequeños que antes ni siquiera se imaginaban. ¿A qué abre eso la puerta? A saber que existen enfermedades causadas por protozoarios o por microorganismos. Antes no se sabía por qué. Tomó agua y le cayó mal y le dio diarrea. Ahora se podía saber, es que en el agua iban unos protozoarios, los protozoarios crecieron en su estómago y le generaron la diarrea. Ya hay una explicación a las enfermedades. Como ven, entonces el conocimiento del ser vivo va en paralelo con el conocimiento del microscopio. Luego Robert Brown en 1831, más cerca, descubrió el núcleo de la célula y la presencia casi constante en todas las células. Decía, casi todas las células tienen núcleo, o sea que algo importante debe ser el núcleo. Y Matthias Schneiden y Theodor Schwann en 1839 propusieron que todos los seres vivos están formados por células y por productos de esas células. Eso se llama la teoría celular. Y posteriormente se demostró que eso es cierto. Hasta los momentos nuestra definición de ser viviente implica que tenga una célula o más. Así que si se va a descubrir vida en otro planeta, esa vida tiene que tener una célula porque si no, no la vamos a considerar vida. Para nosotros, en nuestra definición, un ser viviente tiene una célula o más. Aquí tenemos debajo, porque es que la imagen no está nada clara, cómo fueron los microscopios evolucionando. Aquí está un poquitico mejor. Podemos observar cómo los microscopios fueron evolucionando a lo largo del tiempo. El primero es un microscopio súper primitivo. Vamos a ver cómo hago yo para que esto se vea mejor. Lo tengo. El primero es un microscopio súper primitivo hecho de manera artesanal. El segundo ya es un microscopio un poquito más elaborado del 1800. El tercero es un microscopio de rutina como los que se utilizan aquí en la universidad. Y el cuarto es un microscopio electrónico altamente tecnificado. Esas son las 4 alternativas que podemos ver en la actualidad. En la medida que eso va incrementando su nivel de tecnificación, nosotros vamos teniendo mayor conocimiento acerca de los seres vivos porque podemos mirar más cosas. Incluso ya hay un microscopio que permite ver el átomo. Por allí les mostraré un átomo que fue un átomo de verdad, que fue observado por medio de estos equipos. No lo puedo inclinar, si le subo mucho no lo inclino. Bueno, vamos a hacer una pequeña interrupción para arreglar el asunto. Mejoró la imagen, continuamos. Entonces, en resumen, lo que se quiere decir en este punto es que en la medida que el microscopio fue evolucionando y haciéndose cada vez más poderoso, con mayor capacidad de observar estructuras más pequeñas, fue evolucionando a la vez la capacidad de los seres humanos para conocer cosas acerca de los seres vivos, conocer partes y luego con el conocimiento de esas partes poder averiguar funciones. Y eso condujo al avance actual del conocimiento acerca de los seres vivos y los avances actuales en el conocimiento de medicina, de zoología, de botánica, de fisiología, de biología molecular. Okay. Pasamos al siguiente.